¿Cómo está la economía de difícil? Todo aumenta, pero bueno, se va poniendo la casa en orden, ¿no? Yo creo, confío en Javier que lleve esto adelante. Sí, sí, sí. Yo soy de hablar mucho con muchos estratos sociales y distintos tipos de personas y están todos con la esperanza, ¿no? Obviamente el fanático de otros gobiernos, de otras posturas, no, que es algo habitual y normal en nuestro país, que somos como muy extremistas, ¿no? En algunos sentidos. En el fútbol, que bueno, es una diversión, pero los temas políticos, incluso hay familias que conozco, allegadas, que no se hablan porque ganó Milei y no ganó Massa. Sí, sí, sí. Bueno, así somos los Hay argentinos. familiares que se han peleado por este tema político, aunque te Sí, parezca increíble. se han peleado, ya se venían peleando Macri y Cristina primero, dijimos, bueno, quizás el 2024 es una oportunidad para todos para unirnos. Nada, en el Mundial un mes estuvimos unidos y después A los empezó... argentinos les cuesta unirse, me parece, ¿no? Como Sí. tirar todos de la misma soga. Yo creo que sí, porque somos inconformistas, que eso es bueno en algún punto, porque la gente que se conforma tampoco es tan bueno para su economía Claro. familiar ni para la economía del país. Por suerte los argentinos somos de ir por más. Viste que se habla de la oposición, ¿no? De quienes están con unos, con otros. Sí, Imagínate sí. si pasara en la salud, sería imposible. Imagínate que vos le recetás, no sé, ciprofloxacina y el otro dice, no, va penicilina. Entonces, Sí. decís a la enfermera, no, en mi guardia le pasás esto y en la otra guardia el otro. Ojo Y que... el paciente no se curaría. No, un poquito pasa, un poquito pasa. Hay médicos, bueno, yo creo que es de los argentinos o latinoamericanos que somos muy competitivos, porque pasa mucho en la medicina que por ahí, no sé, le diste una medicación y después va otro médico por otro sistema de emergencias y la cambia, como reafirmando su saber. A veces hay gente que para subir necesita bajar al otro. Por una cuestión y de está egos, mal, ¿no? claro, una cuestión de ego, que no solo pasa en la medicina. Uno, por ejemplo, ¿no te ha pasado que has contratado a un plomero o un albañil y Claro. el que estuvo anterior hizo todo un desastre para él? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, es medio como algo propio de los argentinos, O creo con el yo. mecánico del auto, ¿no? El mecánico también. Ahí pasa. No, te hizo un Ni desastre el hablar. anterior y en realidad, bueno, son distintas formas. Y si bien en lo que respecta a la salud, los médicos tenemos cada uno nuestro librito, no deja de salir del eje del criterio médico, de lo que le llamamos criterio médico, que es de lo que debemos hacer. Claro. Y por lo que uno se supone que jura, ¿no? Por hacer el bien o no hacer el mal. Bueno, así El somos los juramento argentinos. hipocrático. Claro, el juramento hipocrático. Bastante Así es. Sí. hipócrita, perdón. Y bueno, en la economía tendría que haber también, ¿no? Un mismo criterio para llevar adelante el país. Sí, Creo sí, que sí. en el último programa el licenciado Leonardo Sancho Leo. dio una cátedra acá, ¿no? Lo estamos esperando. Esperemos que esté escuchando, le mandamos un saludo. Qué importante. Pero Porque las cuestiones económicas afectan a todos. Vos fíjate cómo han subido los medicamentos, ¿no? Hay gente que no puede comprar determinadas marcas, ¿no? No. Y No sé, en el Anapril de de primera línea o el ibuprofeno. ese es o el un tema antibiótico. que yo creo que se va a ir planchando. Fíjate que sucedió lo mismo con las comidas, está bien que fue todo en un momento particular, como son las fiestas, donde todo suele subir. Aunque tengamos inflación cero, creo que el argentino te sube las cosas igual para las fiestas o para te sube el pescado cuando hay Semana Santa, por ejemplo. Que me llamó la atención que me dejaron varios mensajes de WhatsApp, como hace muchos oyentes, jubilados, que me dicen, hablen de lo que nos pasa a nosotros, que no podemos comprar los medicamentos, que ganamos 100.000 pesos de jubilación y es imposible comprar los medicamentos y comer, ¿no? Pero varios jubilados, ¿no? Yo digo, qué situación difícil, ¿no? La verdad que es muy difícil atravesar. Nosotros particularmente trabajamos tanto en el hogar nuestro de ancianos como en los cuidados domiciliarios con pacientes añosos y la verdad que lo sufrimos todos los días. El tema de que nunca, no es Milei, no es Alberto, Macri, Cristina para atrás, nunca hubo una solución para los jubilados. Está bien que hay toda una explicación sociológica, etcétera, donde, por ejemplo, el problema que tiene Europa, que al no haber natalidad, ¿qué pasa? Y la salud y la tecnología dio la posibilidad a la gente de vivir mucho más años. Entonces, económica y financieramente, eso hace que no den los números, porque son menos jóvenes aportando o trabajando para sostener a una masa
añosa mucho mayor. Entonces es un problema de números, aunque suene frío, Miguel, creo que viene un poco por ahí. En Argentina, si bien hay mucha natalidad, porque todavía es típico de Latinoamérica, hay mucha desinformación, hay mucho, ¿cómo te diría yo? Hay poca prevención, Sí. Hay muchos nacimientos no deseados y demás, hay mucha gente que no trabaja también. Que reciben planes sociales y demás, entonces no aportan para el jubilado. Es una realidad y muchos son extranjeros. Ojalá se termine con ese tema. Hay todo un lío. Si bien todo un lío. La Constitución Nacional nuestra dice que cada migrante de nuestro país debe tener salud y debe tener los mismos derechos, la educación y todo, pero... Es algo increíble, ¿no? Es increíble porque... de la Argentina un país generoso. Fíjate, si vos te vas a Europa, que te den un plan de trabajo. Sí, no, si tenés suerte te van a dar trabajo. Ni hablar y ni siquiera irte tan lejos. Acá en Paraguay, en Brasil, no te enfermes porque... En fin, bueno, ha pasado en Bolivia, que se ha muerto gente porque no los atendían si no pagaban. Sí. Así es. Bueno, hoy vamos a hablar de si hay o no rebrote de COVID en Argentina. Claro. ¿Qué te parece? Vamos a hacer la gran Sergio Massa. La gran Sergio Massa. Por sí o por no, Miguel. ¿Hay COVID? ¿Quién vacunas sí, vacunas no. Ahora lo vamos a decir. Y también vamos a hablar de un tema muy pedido que es la hipertensión arterial vascular y la emocional. Esta hipertensión arterial que le llaman... nerviosa, ¿no? ¿Cuándo ocurre y qué se puede hacer para evitarla, para prevenirla y para tratarla? Acá mientras tomamos unos ricos mates con el doctor Cuba. Amargos. Mate de campo. No, me olvidé el edulcorante. Y llamamos a alguna empresa de yerba que quiere auspiciar este bloque mateando con el doctor. Claro. Que lo hacía con el doctor René Favaloro hace muchos años cuando era muy chico. Que lo podemos volver a rememorar y siempre me acuerdo del doctor René Favaloro, un grande realmente, de la cardiología con el que daba algunos cursos de RCP, que sigo dando todavía, y él fue el que me dijo, hacé un programa de radio y lleva todo esto a la radio, y así empezamos hace ya 16 años y que estamos con esto. Bueno, esto es el mundo de la salud y ya volvemos. Vamos a nuestros anunciantes, señor operador. ¿Tenés una empresa o comercio? No dudes en llamarnos para darte todo el asesoramiento técnico profesional y así cuidar a lo más valioso de tu negocio, el capital humano. Somos Alfa Centro Médico, consultora en medicina laboral. Hace décadas venimos trabajando, ubicados en el corazón de la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Alfa Centro Médico, consultora en medicina laboral. Más de 40 años, cuidando a sus trabajadores. Búscanos en www.alfacentromedico.com o al WhatsApp 11 41 40 86 65. Doctora Elida Rodríguez, médica ginecóloga, especialista en ginecoendocrinología, climaterio y anticoncepción. Tratamientos de ginecoestética, Haifu vaginal, radiofrecuencia, plasma rico en plaquetas, incontinencia urinaria y más. En redes se la encontrás como Doctora Elida Rodríguez. Atención personalizada en consultorios Capello, con turnos al 11 49 72 94 33. Visita nuestra web en www.consultorioscapello.com.ar. Family Care, cuidados domiciliarios. No hay nada más importante que la salud, que la familia. Family Care te cuida en tu domicilio, haciendo de tu casa una clínica. Te ofrecemos todo lo necesario para acompañarte. Los mejores médicos, enfermeros, kinesiólogos, equipo de ortopedia, oxigenoterapia y mucho más. Búscanos en www.familycareargentina.com o al 11 27 23 92 06. Estamos en todo el país. Caprimed, servicios médicos. ¿Necesitas hacerte una radiografía, una ecografía, un electrocardiograma, un laboratorio o más? En Caprimed llevamos la salud a tu hogar y te asistimos con los mejores profesionales. Comunicate al 11 2723 9206 o escribinos a info@caprimed.com. En Caprimed llevamos la salud a tu hogar. www.caprimed.com.
Fortalecer Salud, una empresa que brinda soluciones de cuidados personalizados en el calor de tu hogar. Tenemos todo tipo de equipamiento médico domiciliario como bombas de alimentación enteral y parenteral, alimentos, guías nutricionales y mucho más. Comunicate al WhatsApp 11 6647 4098 o visita nuestra página www.fortalecersalud.com.ar. ¿Le gustaría tener su propio programa de radio o televisión? Ahora es posible. Usted pone la idea y nosotros lo ponemos al aire con arte y profesionalismo. L&M Producciones Corp. Excelencia en la realización de programas de radio y televisión. Contamos con más de 20 años de éxitos y las mejores voces del país. Consultas al 11 41 59 90 25. Repito el número, 11 41 59 90 25. Somos L&M Producciones Corp. Estás escuchando El Mundo de la Salud, un programa que hace bien, como todos los lunes a las 19 horas por Radio Concepto, FM 95.5 y por conceptofm.com.ar, WhatsApp 11 4159 9025. El programa El Mundo de la Salud ha sido galardonado con las siguientes distinciones. En la categoría Mejor Programa de Salud en Radio, Mejor Conducción, Mejor Columnista de Salud, Mejor Cortina Musical y Mejor Locución. Premios Dr. Héctor Berguer y Premios Alfonso Corso, otorgados por la SAPEM, Sociedad Argentina de Periodismo Médico, y la AMA, Asociación Médica Argentina. Premios ICBA, otorgados por el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Premios Raíces, Premios Faro de Oro y Faro de Platino, Premios Lenin, Premios Güemes, Premios Quijote de Oro, entre otras consideraciones desde el año 2011 hasta la fecha. Del programa que hace bien, con el doctor Damián Cuesta, director médico del Grupo Alfa. Bueno, me gustaría preguntarte si hay COVID o no en Argentina. ¿Volvió el COVID, doctor? Bueno, en realidad nunca se fue el COVID, Miguel. Siempre lo hablamos en charlas a empresas o aquí en la radio y nunca se fue. El COVID vino para quedarse. Este es el COVID-2. El 1 vino y se quedó en forma de resfrío. Ahora tenemos el 2. Así que estamos en esa situación donde, por lo menos los médicos, cuando vemos síntomas respiratorios, decimos, pucha, ¿qué hacemos? Claro. ¿Es influenza? ¿Es dengue? ¿Es COVID? Ahora estamos con eso. ¿Cómo es el diagnóstico de certeza o presuntivo? Digamos, ¿cómo puedes saber si es un cuadro gripal, un resfrío común o es un COVID? Claro, hoy en enero, ¿no? Enero 2024, ¿qué pasa? El influenza, que es el virus de la gripe común que todos vivimos, que es más estacional, no está casi circulando. Entonces, ante síntomas respiratorios, le recordamos a los oyentes, y todos los vivimos en realidad, que es la rinorrea, que es que se te caiga moquito, un poco de fiebre, dolor de cabeza, duele atrás de los ojos, los músculos, las articulaciones, todos decimos gripe, resfrío, acostumbrado a las madres, las abuelas, etcétera. Bueno, la gripe no está circulando, por lo tanto, como médicos tenemos que agarrar y prestar atención y decir, ¿es COVID? ¿Es dengue? Siempre hablando de Argentina, ¿no? Bueno, lamentablemente tenemos una situación donde el COVID no se fue y no se va a ir, claro. Por lo cual solamente queda, como decimos siempre, saber. ¿Es cierto que para el diagnóstico diferencial, por ejemplo, podés tener en cuenta que se pierde el gusto? Claro, lo que pasa es que la variante, ahora está mucha gente mirando lo que pasa en Europa, ¿no? Que están en invierno, Europa, Estados Unidos, donde aumentó el COVID, principalmente la variante JN1. JN1. Que son hijitos del Omicron, el que tuvimos, que empezó por lo menos hace 2 años. Nosotros tenemos que recordar que diciembre es un mes muy festivo para nosotros, nos juntamos con familias, hay bastantes recitales, partidos de fútbol y demás, donde hay aglomeración de personas. Donde hay aglomeración de personas, hay salivación, a través cuando uno habla, las canta, grita, exactamente, la famosa gotita de flujo. Que salen cuando uno habla. Cuando uno habla, bueno,
Por eso los micrófonos en la radio, algunos tienen un protector para que no... Ah, mira, yo pensé que era por el tema de que uno se aleja o se acerca demasiado al micrófono y cambia. Por las gotitas, no para no contaminar el micrófono, sino para evitar el ruido de pa, 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 pa. Claro, que no pegue la salida. Bueno, claro. Cuando estamos en un recital, imagínate esas gotitas, ese pa, 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 es en la cara del otro. Claro, vos vas a ver en los Así estudios que... de grabación de los cantantes que tienen ese protector Sí. los micrófonos. No, yo pensaba que era por otra cosa, pero suena muy lógico. Es bueno, para las gotitas. Claro. La realidad es que el virus está teniendo la información, el ser humano es muy inteligente, por eso dominamos la Tierra, por la inteligencia. Somos seres sumamente, claro, si estuviéramos en la selva, inútiles al lado de los animales, pero como tenemos la razón, la inteligencia, claro, podemos... Sí, hay dos signos que nunca fallan, que es lo que tomaban en la entrada de los shoppings, ¿no? Que es la temperatura alta, hipertermia, pero en algunos casos no hay hipertermia. La persona cursa la infección y no le sube la temperatura, en muy pocos casos. Pero algo que sí siempre pasa es que baja la saturometría, baja por debajo de 95, que es lo normal. Lo normal es de 95 a 100. Una persona que tiene COVID a veces satura 93, 92 y tiene fiebre. Ahí agarrate, ¿no? Porque Claro. Taquicardia, fiebre y baja saturometría. La saturometría, como dice mí, lo que mide es cuánto oxígeno tenemos en la sangre y cuánto oxígeno tenemos circulando, ¿no? A través del sistema cardiovascular. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos infectado el pulmón, sea por influenza, COVID, etcétera, ¿qué pasa? Va a haber más moco. Si hay más moco, entra menos oxígeno desde el ambiente exterior hacia nuestra sangre, porque primero el oxígeno uno lo mete hacia el interior del cuerpo por la nariz y la boca, termina yendo a los pulmones, de los pulmones pasa a la sangre. Bueno, cuando hay infección respiratoria baja, o sea, en los pulmones, va a haber esta variable que usamos, esta métrica que usamos los médicos, va a estar bajita, que es la saturometría, de eso hablamos, la saturación de oxígeno en sangre. Este caso, el JN1, que ya hay 4 o 5 casos diagnosticados acá, no suele generar ni complicaciones graves, ni demasiados síntomas respiratorios bajos. Por suerte es más como un resfrío fuerte y nada más. Pero no necesariamente... ¿Puede ser mortal? Puede ser mortal, pero si bien es muy contagioso, es poco agresivo, para decirlo de alguna manera. ¿Te acordás que hablábamos? La pandemia, letalidad, virulencia... Porque hubo uno que era muy mortal y mandaba a la gente a los respiradores, ¿no? A la asistencia mecánica respiratoria. Bueno, en este caso no, porque además de ser muy contagioso, pero poco grave, para decirlo de alguna manera, va a depender un poco también del humano que tenés como huésped, ¿no? Yo siendo virus, digo, bueno, este humano tiene diabetes, tiene hipertensión, bueno, le voy a hacer más daño. Una persona saludable, sana, más joven o no le voy a hacer tanto daño. Una persona expuesta a ambientes como nosotros, de salud, estamos con más riesgos a sufrir gravedad. ¿Y qué puedes recomendar para evitarlo, digamos? No, acá hay un tema muy complicado que es como hablábamos hace un ratito con respecto a la política. Bueno, pasa con la vacuna sí, vacuna no. El famoso... Javier, por sí o por no, decime vacuna sí. Obviamente los médicos y todo el personal de salud va a recomendar la vacuna, va a descartar todas estas teorías conspirativas del dominio mental, etcétera, etcétera. Así es. Porque la vacuna lo que hace es potenciar nuestras defensas. Nuestras defensas son unos soldaditos que tenemos adentro del cuerpo. Con la vacuna lo que hacemos es, muchachos, despiértense, que si entra un virus, vamos a atacar con todo lo que tengamos. Aparte de la vacuna, me imagino que la alimentación debe jugar un papel importante, ¿no? La alimentación siempre juega un papel muy importante. Cada vez hay más estudios que confirman la mala alimentación que tenemos, en realidad. Los alimentos procesados, la cantidad de químicos, hormonas que le ponen a los pollos para que crezcan más rápido. Bueno, en realidad hay gente que por ahí vos lo ves, que bueno, se esmeran para hacer dietas, con verduras y demás, y no saben lo que están comprando. Esa verdura tiene pesticidas tóxicos, ya no te garantiza tener una buena alimentación el hecho de comer verduras y dejar de comer animales. Obviamente aclaramos que los animales, la carne es sumamente importante. Nunca recomendaría no comer proteínas de tipo carnes rojas o carnes blancas, ¿no? O sea, pollo, pescado,
Acá están vaca, llegando cerdo. algunos mensajes ya al WhatsApp, que es el 11 41 59 90 25. Repito, el WhatsApp, y puede dejar cualquier mensaje, 11 41 59 90 25. Mirta de San Isidro dice: la carne está por las nubes, doctor, y el pescado ni hablar. Este es un tema, no alimentarse bien, pero bueno, poderlo comprar, ¿no? Es caro, es caro. Llevar una vida sana, lamentablemente en este país donde nos arrogamos que somos el granero del mundo. Acá dicen: en San Isidro todo vale el doble. Casi está todo muy caro. No se puede vivir más en la Argentina. Bueno, Mirta. Sí, eso es una realidad también, como hablábamos al principio del programa. El argentino es pícaro. Yo vivo en Parque Leluar. Uno de los centros médicos que tenemos es en Morón. La diferencia de precio que hay entre un lugar y el otro es la misma, Claro. el mismo producto. Bueno, pasa eso. Aquí Tamara nos dice: entonces, ¿qué comemos, doctor? Frutas y verduras, agrotóxicos, la carne, los pollos con hormonas. Bueno, lamentablemente hay que adaptarnos al mundo en que vivimos. Vivimos en la ciudad. Y en la ciudad no nos queda otra que ir al supermercado, a la carnicería, a la verdulería y comprar lo que el mercado ofrece. No tenemos chance. Igualmente hay lugares donde uno puede comprar pollo de campo, que es más sano, carne también, donde las vaquitas comen pasto y no comen químicos. O sea, hay un montón de medidas. Lo que pasa es que es caro. En este momento donde estamos acompañando un gobierno nuevo, independientemente de la idea política de cada uno, es difícil alimentarse de manera sana, porque al contrario de lo que debería ser, es más caro que la porquería. Marcela de Adrogué dice: la doctora me recomendó el salmón rosado, pero es inaccesible. Es incomparable, es incomparable. Los pescados todos tienen ciertas moléculas que bueno, ahora están muy famosas por el tema de la publicidad y demás, que son los famosos omegas, que hacen muy bien al cerebro. Pero hay muchos mitos y hay mucho negocio detrás de lo que es sano y lo que no. La mayoría de las cosas dietéticas son una porquería. Claro. Y no son dietéticas, te bajan un poquito de calorías, siguen siendo hidratos de carbono procesados. Hay como muchos mitos. Hay para hacer una serie de programas sobre si está bien comer cereales o no. Uno le da, al chico le dice: no le voy a dar, no sé, un alfajor y le doy un cereal estas que son como unas rueditas de colores. Eso tiene más azúcar, más hidratos de carbono procesados. Termina siendo casi igual o peor que un alfajor de una famosa marca argentina. Hay como mucha publicidad. O sea, el mundo nos ganó, el marketing ganó el mundo y bueno, así te venden es. Cualquier cosa. Bueno, pasamos una pausa y ya volvemos, ¿te parece? Aquí estamos en el mundo de la salud. ¿La gente se está vacunando correctamente, doctor Cuesta, o no? Bueno, la realidad es que los argentinos tenemos un comportamiento raro con respecto a la vacunación y a las teorías conspirativas, como comentábamos anteriormente. Y si vamos a los números, te voy a redondear las cifras, ¿no? Pero se vacunó el 7% de la población. Y si nos ponemos a hablar, somos casi 50 millones de personas, poco menos. Se vacunaron menos de 3 millones de personas, cuando las últimas vacunas sí o sí tienen que ser aplicadas en mayores de 50, en realidad en toda la población, mayores de 6 meses, pero principalmente mayores de 50, gente de sanidad, gente con enfermedades como diabetes, hipertensión o inmunosupresoras como alguna neoplasia o alguna enfermedad autoinmune. Y la realidad es que si vamos a las matemáticas, nos vacunamos muy poquitos y encima hay como una resistencia a la vacunación. Hay una resistencia a la vacunación. Reiteramos a la audiencia: ¿quién es la gente que realmente se tiene que vacunar, que es obligatorio vacunarse? Bueno, personal de salud, obviamente, y después todo personal, toda persona mayor de 50 años, mayor de 65 más que nunca, embarazadas, personas con enfermedades, con patologías preexistentes, como decía, diabetes, problemas cardíacos, pulmonares, autoinmunes, todo lo que sea que el cuerpo está sufriendo crónicamente, hay que vacunarlos. En realidad para mayores de 6 meses. Ya hay estudios que se vieron que es efectiva y segura para chiquitos de 6 meses en adelante. Entonces todos deberíamos vacunarnos. Es más, el que no se vacunó ya con más de 6 meses debería vacunarse con estas nuevas
vacunas, las bivalentes, Claro. donde la dan. Lo que pasa es que hay temas políticos en el medio que conversábamos fuera del aire, Miguel, que es el tema de la logística. Claro. ¿Qué opinas del tema que mucha gente no se vacuna porque dice que las vacunas pueden provocar trombosis? No, hay efectos adversos como cualquier cosa y demás, pero hay que evaluar riesgo-beneficio como todo en la vida. Por ejemplo, te querés ir de vacaciones, me voy a la costa, a San Clemente, a las termas, y hay un riesgo de que en la ruta te pase algo, pero por eso no vas a ir cuando... Bueno, así es todo en la vida, la medicina también. Es mucho mejor estar vacunado, que los soldaditos que comentaba anteriormente estén preparados para combatir el virus y no terminar una terapia intensiva, que un riesgo eventual de trombosis que no está evidenciado del todo. Estas vacunas son seguras, buenas. Importante vacunarse. Importante es vacunarse y lo importante es que tratemos de ir a los vacunatorios, a las unidades móviles que hay acá en la ciudad de Buenos Aires. El único tema a solucionar desde la parte política, diría yo, son los días y horarios. No puede ser que vos puedas ir al vacunatorio de lunes a viernes y de 8 a 15 o 16 horas. La gente trabaja, hay que facilitarle a la gente, ayudarla a que se vaya a vacunar. Bueno, mucha gente no va a faltar al trabajo por ir a vacunarse, y menos en estos momentos donde la economía está súper caliente, donde tenemos que imprimir billetes de 10.000 y 20.000 y ni siquiera van a alcanzar. Hoy estaba leyendo que la canasta básica en diciembre fue de 500.000 pesos para no ser pobre. Así que imagínate que quién va a querer faltar. Pobre los jubilados, ¿no? Como decía acá una señora que nos mandó un audio, ahora lo vamos a pasar al aire, que con 100.000 pesos que ganan de jubilación no pueden comprar los medicamentos. No, sé que se está trabajando para cambiar eso, porque siempre Ojalá. las ecuaciones estas, las fórmulas jubilatorias siempre fueron malas. Pero bueno, esperemos que Milei haga todo como corresponde. Bueno, yo le envié algunos WhatsApp con Javier Milei, le mandamos un gran abrazo. Y bueno, en algún momento vamos a sacarlo al aire o a él o a gente de su equipo para que nos cuente un poco a ver cómo piensan poner la casa en orden y todo el tema económico, ¿no? Creo que le dejaron un país bastante complicado y bueno, ahora es como que tienen que ponerlo en orden. Hay que usar la analogía que hablábamos antes del programa de la habitación, ¿no? Que yo contaba en el programa pasado. Cuando mis papás nos mandaban a ordenar la pieza a mi hermana y a mí, yo ordenaba todo como un obsesivo y mi hermana tiraba todos los juguetes abajo de la cama. Abajo de la cama. Laura todo abajo de la cama, sí. Le mandamos un abrazo a Laura que nos escucha siempre. Un beso grande. Ahora por suerte es más obsesiva que yo en cuanto Está más ordenada, Laura. Súper, sí. Se ve que la elección de nuestros padres, si no ordenábamos, no nos dejaban jugar a los jueguitos en ese momento, así que no quedaba otra que hacerlo bien. Así es. Bueno, muy bien. Otro tema que quería tratar es el tema de la hipertensión arterial. Y para eso vamos a definir qué es la presión arterial, doctor. ¿Qué es la tensión arterial? Bueno, la tensión arterial o la presión arterial llamada coloquialmente es la fuerza que hace la sangre sobre las paredes de nuestros vasos sanguíneos, ¿no? de nuestras arterias. Nosotros lo medimos con un aparatito que es el tensiómetro, donde vemos qué tensión sufre esa sangre y podemos arrimarnos a un valor. Entonces decimos generalmente que por arriba de 129, la alta, que nosotros le decimos la sistólica, es la sistólica en realidad, y por arriba de 89 estamos ante un paciente hipertenso. Y vos, Miguel, me dirás, ¿los valores son absolutos? Como decía Einstein, nada es absoluto, todo es relativo. ¿Por qué? Claro. Porque no es lo mismo la arteria de un paciente de 25 años, que puede tener una hipertensión emocional, como comentábamos al principio del programa, que la arteria de un paciente de 65 años. La arteria está más rígida, por lo tanto nosotros cuando tomamos ese valor nos va a dar más alto. Y sin embargo no tiene síntomas ni enfermedad. Sí, es un tema complejo. Sin lugar a dudas. Y es importante recomendarle a la gente que se controle la tensión arterial y dice la Asociación de Cardiología que es conveniente que la persona esté un poco en reposo antes de tomarse la presión. Es decir, que esté sentado unos 4 o 5 minutos, si uno viene caminando, subiendo, bajando una escalera, etcétera, y después controlarse la tensión arterial. Y es un valor de alarma ya más de 140 de sistólica y más de 100 de diastólica, ¿no? ¿Y cuál es la hipertensión arterial? Pregunta la gente. Bueno, es cuando sube la presión sistólica, o sea, la máxima y la mínima queda bien. ¿Por qué pasa esto? Porque la persona puede estar nerviosa, puede estar angustiada. Entonces, ¿qué es recomendable ante una hipertensión nerviosa, doctor? ¿Qué recomendás? Bueno, en general, como mencionás recién,
uno es muy trata... fácil de decir que uno tome un Claro. ansiolítico, ¿no? Pero aparte de los No, primero hay medidas higiénico-dietéticas que le decimos que son hábitos, conductas. Por ejemplo, estar tranquilos, tomarse las cosas con calma. Con calma, ¿no? Con la corteza prefrontal, como comentamos a veces, que es la parte pensante de nuestro cerebro, entre otras. Es decir, bueno, razonemos la situación. Si uno se pone nervioso porque uno lo encerró en el tránsito, lo persigue, se insulta, eso lo que va a hacer es deteriorar la salud de uno. El otro se va a ir riéndose capaz o también insultando y le va a subir la presión a los dos. Entonces no es negocio. Tenemos Hay mucha violencia que social, ¿eh? Mucha Hay violencia. Hace poco mucho estrés. No sé si viste por televisión en los noticieros de un hombre que perseguía a un motociclista con el auto hasta atropellarlo, ¿no? Porque Lo vi, encima el pobre chico le había tocado el espejo. no era el ladrón. Hoy leí uno que lo atropelló pensando que le había robado la moto y no era. Bueno, esas cosas lamentablemente no suman, hay que estar tranquilos. Es fácil decirlo, es difícil hacerlo, nos pasa a todos, somos seres emocionales y racionales, pero las dos van de la mano. Creo que nunca se despega la razón de la emoción. Pero bueno, hay que tratar de estar tranquilos y después, dentro de las medidas higiénico-dietéticas, hablamos de hacer cosas saludables, que es el ejercicio físico, caminatas, comer, no agregarle sal a la comida, mejor dicho, no comer sin sal. No, uno no se va a preparar unos fideos y no ponerle sal al agua, pero no agregarle después por demás a la salsa, no tomar demasiado alcohol, comer cosas ricas en potasio, por ejemplo, banana, tomates. Eso los ayuda. hipertensos que eviten el consumo de sal y tener en cuenta que no solamente es la sal como sal, sino que hay muchas cosas que contienen sal, como los enlatados, los panificados, muchos alimentos, ¿no? Casi todo lo procesado. Claro. Entonces, bueno, cuidado con la sal, ¿no? La sal es el enemigo silencioso, ¿no? Claro, la muerte silenciosa le dicen a la hipertensión porque te lleva a grandes problemas, ¿no? Por ejemplo, el accidente cerebrovascular, que es el famoso ACV que todos hablamos, un infarto de miocardio, o sea, un infarto en el corazón o un problema renal. Entonces son problemas graves lo que produce la hipertensión. ¿En qué caso medicas a un hipertenso? ¿Le das un vasodilatador, algo, una medicación? No, particularmente tratamos generalmente de, con estas medidas higiénico-dietéticas, combatir eso. Dejar un poquito de café. Siempre de la inspección médica, del interrogatorio, salen muchas cosas. Lamentablemente el sistema de salud que hoy está en Argentina hace que uno tenga que atender demasiado rápido y no tiene tiempo para el paciente. Entonces, ¿qué hacen? Lo medicas. Bueno, está mal. Hay que tomarse el tiempito, interrogarlo y ver cómo se alimenta. Por ejemplo, no, doc, yo como mucho atún porque hago deporte. Entonces vos le explicás. Mira, generalmente lo que lleva muchos conservantes, etcétera, va a tener son a base de sodio. El sodio es la sal, para decirlo de alguna manera. Entonces, empecemos a frenar un poquito esos hábitos. Claro. ¿En el Centro Médico Alfa están haciendo algo respecto a la hipertensión arterial? Todo el tiempo estamos tratando de prevenir, hacemos circuitos cardiológicos donde invitamos a la gente a que venga y se haga, por ejemplo, desde un laboratorio completo para ver cómo están las grasas en sangre, hasta un electrocardiograma, la revisación médica, el interrogatorio, como te comentaba. Tratamos de escucharlos a los pacientes porque muchas veces uno ataca con toda la artillería farmacológica y la realidad es que el paciente está pasando un mal momento económico, financiero, familiar, y encima se alimenta mal y bueno. Lo emocional. Lo emocional. ¿Lo emocional influye en el perfil lipídico? Mucho. El estrés, si bien coloquialmente es estar preocupado, ansioso y demás, desde el punto de vista médico todos sabemos que es la preparación de nuestro cuerpo, ¿no? Cerebro, músculos, ojos, etcétera, hacia el escape o la lucha, como cualquier animal. Entonces, crónicamente estar estresado hacen que aumenten ciertas hormonas, que son sustancias que van por la sangre comunicando el cuerpo entre sí, y nos mantenemos con el cortisol alto. El cortisol es la hormona del estrés, la que nos ayuda a que ante un susto no se nos pare el corazón, ¿no? Entonces, una cosa es ante una respuesta, o por ejemplo el cortisol a las 7 de la mañana nos aumenta tanto en el cuerpo que nos da energía para levantarnos. Por eso hay que levantarnos tipo 6, 7 de la mañana. A las 9 da más, cuesta más, da más vagancia, para decir de alguna manera, levantarse. Y un desayuno saludable, me imagino.
Sí, eso está medio en duda. Vas a tener médicos que te dicen, bueno, haz un desayuno saludable. Otros médicos te van a decir, pará, si a las 7 de la mañana el reloj biológico dijo que aumenta el cortisol y nos preparó como seres humanos para ir a buscar la comida, ir a recolectar las frutas y demás, ¿por qué vamos a hacer un desayuno a las 7 de la mañana? Hagámoslo al mediodía, qué sé yo. Son, como decía anteriormente, el librito de cada uno. Muy bien. Buenísimo. Es importante recordar a la gente que pueden concurrir al Centro Médico Alfa, que realmente van a tener una muy buena atención y un chequeo completo, ¿no? En cuanto a todo lo cardiológico. Sí, estamos trabajando mucho en la prevención, no en Centro Médico Alfa nada más, sino a nivel mundial. La salud, creo que Miguel, vos que sos emergentólogo y tenés muchísima experiencia, sabés que no hay nada mejor que prevenir. Te ha tocado estar en aviones, compensando pacientes, estar en ambulancias. Y me ha tocado atender pacientes con un paro cardiorrespiratorio y poder sacarlo en algunos casos y en otros no, porque lamentablemente cuando uno llega con la ambulancia siempre llega tarde. Por eso es muy importante prevenir los factores de riesgo, como por ejemplo no fumar, no consumir sal si son hipertensos, llevar una vida saludable, hacer ejercicios. Para prevenir el infarto, porque una vez que se infarta la gente es muy difícil sacarlos, ¿no? Y es importante también que la gente sepa hacer el masaje cardiorrespiratorio y que participe de los cursos de capacitación. Son 100 compresiones por minuto que se hacen en el tórax, ¿no? Y bueno, es importantísimo saber hacerlo. Sí, eso es fundamental y nosotros estábamos pensando, con tu participación obviamente, Miguel, hacer jornadas sociales donde la gente pueda traer un alimento no perecedero, una prenda o algo y enseñarle capacitaciones, capacitar, mejor dicho, sobre primeros auxilios. Por supuesto, va a ser un gusto. Va a ser un gusto y cuando lo damos, lo enseñamos en el niño, en el bebé, en el adulto, porque se hacen de diferentes formas, y también les enseñamos la maniobra de Heimlich, que es para desobstruir a una persona que está atragantada, y cuáles son los factores de riesgo de un infarto, ¿no? Generalmente se describe un dolor en el pecho como la pisada de un elefante, un dolor muy opresivo y radiación también al hombro, a la espalda. A veces el dolor es en el estómago. Muchas veces vamos con la ambulancia y pensamos que es una gastritis y nos pasó una vuelta, iba con una carrera y me dice, no, es una gastritis, un sartal. A la hora más o menos nosotros estábamos comiendo, el paciente estaba infartado, clavado. Estaba haciendo un infarto. Nosotros tuvimos un caso parecido, donde un paciente joven, un chico de 23, 24 años, nosotros en realidad empezamos esa relación comercial con esta empresa después de ese suceso, ¿no? Estaba con otra empresa de medicina laboral. También fue a la ambulancia, le dijo, no, es estrés, es gastritis. La cosa que el chico terminó internado, amputación de ambos miembros inferiores. Claro. O sea, no es... Entonces, en ese caso, ¿qué le recomendamos a los médicos que están arriba de una ambulancia, a los emergentólogos, que hagan un electrocardiograma? Que le midan bien la presión arterial, que lo oculten correctamente, vean si tiene soplos, si tiene arritmias. A veces lo que pasa con la gente de la ambulancia es que va muy apurada. Entonces quieren ir a comer la pizza, quieren ir a la base. No, es la realidad. Sí. Lo sabemos, lo que laburamos en la ambulancia, ¿no? Entonces, tomarse el tiempo, ¿no? Hacerle el electro. ¿Cuánto tardás en hacer un electro? 15 minutos, bueno, y le salva la vida de una persona. Sí, por eso es fundamental lo de los cursos, porque cualquier persona, no necesariamente tenés que ser del mundo de la salud, no de programa, sino y lo vamos a nivel laboral para salvar una vida. Y a las empresas de la ambulancia, le vamos a decir que tengan un electrocardiógrafo, porque muchas veces no lo tienen, por una cuestión de costo. Dentro de poco vamos a estar acá con una empresa de ambulancias, ¿no? De primer nivel. Dentro de 2 o 3 lunes van a venir a charlar con nosotros y contar todas estas cosas, estas cosas raras del mundo, ¿no? Lo caro que sale comer saludable, lo caro que sale la salud, lo caro que sale poder dar salud. Cosas que uno no entendería, ¿no? Tendría que ser lo más económico, pero bueno, está por fuera de nuestro alcance por ahora. Bueno, pero a veces lo caro es bueno, ¿no? Y lo caro salva vidas, ¿no? Como tener una ambulancia bien equipada, ¿no? Sí. Y que las empresas de emergencia, cuando se presenta un código rojo, que es algo como un dolor precordial, un angor, una fractura, etcétera, manden un UTIM, no manden una ambulancia de traslado, ¿no? Porque es muy diferente el costo que tiene una UTIM, que es la ambulancia que tiene el respirador, el desfibrilador, el electrocardiógrafo, con la otra que no tiene nada, ¿no? Exacto. Entonces hay un tema de costo, de cómo internar a alguien en una terapia intensiva o en el piso o en la terapia intermedia.
Exactamente, es un tema grande. Lo mismo hay que estar atento, por eso siempre el personal de salud estamos atentos a los signos de alarma, que Claro. era lo que contábamos recién, pero aprovecho para decir que hay como ciertas eventualidades que surgen por el dengue. ¿Cómo es esto? Lo explico rapidito y fácil. El dengue tiene 3 etapas. Primero se incuba, ¿no? Una vez que el mosquito nos picó, punto, una semanita más o menos de incubación, empieza la etapa febril. ¿Y qué pasa con el humano? Dice, bueno, si tengo fiebre estoy enfermo, cuando se me va la fiebre estoy sano. Bueno, el dengue es un virus particular. Hay que prestar atención a cuando se nos va la fiebre, a diferencia de otras enfermedades. ¿Por qué? Porque ahí podemos pasar a la fase crítica, donde empieza todo esto que estamos hablando. La caída de la presión arterial, el derrame pleural, o sea, se nos acumula líquido en todos lados, empiezan los hematomas. Bueno, toda una fase crítica donde nosotros interpretamos como ciudadanos que se nos fue la fiebre, entonces estamos sanos, y empiezan los problemas de verdad. Es muy bajo el porcentaje, es bajo, pero bueno, estar atento simplemente a eso, no solo el personal de salud, sino también Sí. las personas, nuestros oyentes y O sea, todo. ante un cuadro febril es bueno concurrir a la guardia, ¿no? Para ver qué es, ¿no? Y Claro, más ahora que exactamente. hay una epidemia de mosquitos que hay por todos lados. Sí, sí, Ya donde Pero- vos vivís me imagino que habrá muchos. sí, allá hay muchos, ni salgo al fondo Claro, de mi casa, pero son todos mosquitos de esta de los caseros. de la Igual no te inundación. vas a fijar si tienen las patas de color blanco y No, negro. no, y todo, por las dudas cierro la puerta y ya está. Pero bueno, es un tema a tener en cuenta Sí, esto, sí. ¿no? Que baja la fiebre, bueno, prestemos atención un poquito. Hay un método diagnóstico gold estándar, que es el PCR. Así como con el PCR diagnosticamos COVID, diagnosticamos dengue. Los dos los hacemos en alfa, así que tranquilamente nos ¿Qué es el vienen a ver. PCR? Le contamos a la audiencia. El PCR es una técnica bioquímica donde analizamos a través de enzimas y bueno, una técnica bastante engorrosa para explicarla al aire, pero Ajá. en definitiva el resultado nos dice si tenemos el virus o no tenemos el virus en sangre. Así que eso es básicamente, diagnosticamos certeramente si lo mío es Claro, este cuadro pseudogripal que tengo, es dengue o es COVID. claro. Eso básicamente. Acá María Emilia de Cañuelas dice que nos está escuchando, dice buenísimo el programa, tendrían que estar todos los días, la radio tendría que contratarlos para que estén todos los días. Bueno, Gracias. vamos a decirle a Lucía. Estamos intentando aumentar el tiempo, aunque sea. Dice muy interesante lo que están hablando, que hay muchísimos mosquitos y no hacen nada para fumigarlos. Cañuelas. No sé quién está a cargo de Cañuelas. Acá llega uno por audio, a ver, vamos a pasarlo. Oyente María. Yo soy María del Carmen de Ramos Mejía. Quiero comentarle que los jubilados estamos pasando por una mala situación. Cobramos la mínima de 105.000 pesos. Trabajé de limpieza en un consorcio hasta los 65 años y después me dejaron sin trabajo. Muchas gracias. Les deseo muy feliz año nuevo y hasta pronto. Muy buena la radio. Gracias. Bueno, gracias María, muy amable. Y bueno, el tema de lo mal que cobran los jubilados, ¿no? Estábamos hablando antes. Es un tema eterno en Argentina y no solo en Argentina, sino en Europa también y en muchos lugares. Esperemos que con la nueva fórmula que se está planteando o tratando de incorporarse se solucione y se acomode la economía por el bien de todos los sectores sociales argentinos, no solo los jubilados, Claro. sino el trabajador informal, el que no tiene trabajo, el trabajador en blanco, que somos creo que el único país que tiene trabajadores en blanco por debajo de la línea de la pobreza, así que Acá Mariana de Merlo pregunta en qué casos hay que darle diuréticos a un hipertenso. bueno, como comentaba Mariana, primero se empieza por lo más suave, las medidas higiénico-dietéticas, siempre depende del paciente, ¿no? Las comorbilidades, que son las patologías asociadas, la edad, un montón de cuestiones, pero antes que empezar con los fármacos, siempre se arranca con estas medidas. En el caso de empezar con fármacos, seguramente se va a combinar algún tipo de medicamentos que haga bien, pero lo ideal, lo que yo recomiendo siempre, y creo que todo el personal de salud, es basta de automedicación y bueno, concurrir a un médico, venirnos a ver a
a Alfa o a Mira, cualquier acá, médico cercano. Justamente Paula pregunta, Paula del centro, ¿dónde se encuentra el centro médico Alfa, el que tanto hablan? Dice acá. Paula, el centro médico se encuentra en Se Avenida atienden todas las Corrientes. prepagas, pregunta también. Avenida Corrientes 1296, entre pisos. Centro médico grande, donde tenemos electro, laboratorio, rayos X, ecógrafos y demás. Todavía, debido al DNU, están suspendidas las prepagas y obras sociales, pero una vez que el DNU camine hacia un lado o hacia el otro, o no camine, Dice volveremos que no a tiene obras reactivar. sociales, que no tiene prepaga en este momento, ¿la pueden atender igual? Sí, por supuesto, Ajá. por supuesto, sí. Y tienen aranceles accesibles, que es importante decirlo, ¿no? Siempre, sí. Muy bien, reiteramos la dirección del Centro Médico Alfa, entonces tomen nota. Avenida Corrientes 1296, entre piso, esquina Talcahuano, a metros del obelisco. Están Al lado de todos los teatros, así que al se lado puede de venir a atender. de la pizzería que Claro. se jacta de ser la creadora de la fugaceta. Panche. Muy rica. Y, o sea, vienen al centro médico, le bajamos la presión, Cada bajan tanto, a cada Bancheros y le sube con ¿Vos te la clavás pizza. todos los días una fugaceta? ¿O no? No ahora porque me empecé a cuidarme, porque haz lo que yo digo y no lo que yo hago, como todo médico. Dije, bueno, voy a hacer lo que, Ahora lo es que difícil trato de pasar que... por ahí y no entrar, ¿eh? Es difícil. Cada vez que bajamos o entramos al centro médico, el olorcito sube y Ahí está. bueno, es muy tentador. Pero Bueno, ya es la hora de irnos. Les deseamos que tengan una excelente semana, ¿eh? Y nos reencontramos el próximo lunes, aquí a las 19 horas en Concepto 95.5. buenas noches para todos. En el lugar del mundo que En estés, el asentamiento más remoto de todo el planeta. está Concepto. Una sola voz uniendo a toda la Argentina. En tu casa, en el auto, en tu celular. Somos Concepto 95.5. 2 minutos de noticias en Concepto 95.5. Hora 20, 1 minuto en todo el país, temperatura 30 grados, humedad 37%, cielo ligeramente nublado. Nacionales. Economía, la canasta básica